a todos, en esta oportunidad les vamos a hablar sobre una reseña titulada El agotamiento silencioso del sujeto moderno, sobre la obra La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, que fue publicada originalmente el 4 de octubre de 2010. Su edición en español fue hecho en España por Herder Editorial dentro de la colección Pensamiento Herder. Su extensión de esta obra viene a consistir en 80 páginas aproximadamente, aunque puede variar según la edición. Es considerada también como un ensayo filosófico y social que se encuentra dentro del género de la filosofía contemporánea y la sociología crítica. Aborda problemas sociales como el agotamiento, la depresión, vinculados a la autoexplotación, así como el impacto de la hiperactividad y la autoexigencia de la salud mental. Tiene un lenguaje claro y formal, mientras que su estilo viene a ser reflexivo y crítico. Para ponerles más en contexto, Byung-Chul Han fue un filósofo nacido en Corea del Sur en el año 1959. Primero estudió la carrera de metalurgia en Corea, pero luego se inclinó por la carrera de filosofía en Alemania, donde reside actualmente, doctorándose con una tesis sobre el filósofo Heidegger. Y actualmente se desempeña como docente en la Universidad de las Artes de Berlín. Su obra más conocida, La sociedad del cansancio, abarca un contexto sobre el cambio de las dinámicas del poder y del control social, argumentando que pasamos de ser una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento, bajo la primicia de que todo es posible, lo que nos ha llevado a un positivismo excesivo que da como consecuencia un exceso de agotamiento y enfermedades como la depresión y el burnout. Bien. Esta obra es una crítica social y cultural fuertemente influenciada por el pensamiento crítico y de pensadores como Foucault y Deleuze. A lo largo de toda la obra se hace una crítica en un lenguaje directo, donde se busca diagnosticar a la sociedad con un tipo de mal de alma, por así decirlo, que está fuertemente marcado por el neoliberalismo, la transparencia y la digitalización. Byung-Chul Han es un pensador que nos invita a la reflexión y a la desaceleración de la hiperactividad y el consumismo desenfrenado. Asimismo, en la obra La sociedad del cansancio, Han, en su prólogo, nos muestra cómo es que el hombre es sometido a un cansancio infinito y autoexplotado por sí mismo. Además, en sus capítulos son breves, pero a su vez nos muestran puntos de vista muy interesantes, empezando por el primero, quien nos habla acerca de la violencia neuronal, que aborda las enfermedades que se viven hoy actualmente en el siglo XXI, producto de un exceso de positivismo, a diferencia, claro, de las enfermedades inmunológicas. Seguidamente, en el capítulo 2 nos muestra la transición de la sociedad propuesta por Foucault a la sociedad del rendimiento, quien a su vez, en el aburrimiento profundo, podemos ver cómo se va perdiendo la atención. En el capítulo siguiente, vemos cómo es que Han nos propone una cura para la hiperactividad y la dispersión. En el caso de Bartleby, nos menciona cómo es que a través de este artista, el autor nos da un resurgimiento pasivo, se podría decir, y que además en el último capítulo, titulado Al igual que la obra, nos da una distinción entre el cansancio que destruye y el cansancio que fomenta a través del yo. El círculo vicioso de productividad en el que nos vemos cada vez más atrapados es el resultado distorsionado del intento del hombre de liberarse de aquel control externo descrito por Foucault. Así, la libertad ha sido tergiversada. Quienes se consideran libres y motivados bajo el lema de Yes, we can, terminan sumidos ante una espiral de enfermedades neuronales, violentas e invisibles. La crítica del autor, dirigida hacia la sociedad, nuestra sociedad actual, comparándola con la del pasado, es trascendental y nos refiere que en la realidad nos identificamos con aquel arquetipo de sujeto sobreestimulado, prohibido, privado de la contemplación
privado del aburrimiento, que son herramientas, procesos esenciales para la creatividad. Actualmente no nos sometemos hacia ningún mandato externo de orden rígida o vertical, sino a nuestras propias creencias, que paradójicamente son impuestas por ese mismo exterior, de tal modo que se nos empuja hacia el desgaste constante en la búsqueda de la autorrealización. En ese sentido, nos convertimos en una bomba de tiempo, cuyo desenlace posible se asemeja al descrito en el caso de Bartleby. De modo que este sería uno de los posibles desenlaces, valga la redundancia, de la vida moderna. La obra, en su conjunto, se enfoca en analizar cómo hoy en día la sociedad se asocia la libertad con la autoexplotación, la autoesclavización, al rendimiento. Este enfoque se lleva mediante una crítica profunda al malestar contemporáneo, induciéndonos finalmente a que replanteemos nuestra concepción de lo que significa verdaderamente ser libre. En un contexto marcado por la presión constante por rendir más, producir sin descanso y aparentar bienestar a toda costa, la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han se convierte en una lectura impresionante o imprescindible. En medio del aumento del estrés, la ansiedad y el agotamiento emocional, Han expone cómo el exceso de positividad y autoexigencia ha reemplazado las antiguas formas de control. El autor plantea que ya no necesita una figura externa que nos oprima, porque ahora somos nosotros mismos quienes nos presionamos a ser exitosos, eficientes y felices todo el tiempo. Este ensayo nos invita a mirar el cansancio no como un estado natural, no en un estado natural, sino como un síntoma de una sociedad que ha perdido el equilibrio. ¿Somos realmente libres cuando vivimos corriendo tras metas impuestas por un sistema que nos exige ser siempre productivos? ¿No será que nuestro cansancio es el reflejo de una autoexplotación disfrazada de motivación? Leer este ensayo no es solo un ejercicio intelectual, sino un acto de resistencia frente a una cultura que normaliza el agotamiento. Invito al lector a sumergirse en estas páginas con espíritu crítico y mente abierta, porque una vez dentro, difícilmente se vuelve a ver la vida del mismo modo. Tal vez después de leerlo comencemos a preguntarnos algo esencial: ¿cómo queremos vivir antes de que el cansancio se convierta en una forma de existir?